Hola con todos, hoy les hablaremos del desarrollo del sistema nervioso a nivel estructural. El sistema nervioso es importante ya que de él se deriva una infinidad de funciones. El desarrollo del sistema nervioso es un proceso muy complejo que inicia en las primeras semanas de vida embrionaria. Acompáñenme a ver este proceso. El proceso por el que el sistema nervioso pasa para adquirir su configuración es mediante la morfogénesis, que es la adquisición de la forma y características generales de la especie. Este proceso se da en la tercera semana embrionaria. Pero ¿cómo comienza este proceso? Mediante la unión de un óvulo y un espermatozoide, que da lugar al cigoto. Tras varias divisiones se da la mórula, pero la mórula, antes que llegue al útero, pasa por una fase en la cavidad interna que es la blastocita. Hasta este momento, el embrión está formado por un disco dorsal que tiene dos capas: hipoblasto y epiblasto. Y aquí se puede ver que hay una línea primitiva. La primera fase que se da es gastroclación, que consiste en la invaginación del nódulo primitivo y línea primitiva. ¿Cómo se da? Cuando hay una movilización masiva, se puede ver aquí, de células en la interior del disco. Aquí se puede ver que es la línea primitiva. Entonces, mediante este proceso se dan tres capas: mesodermo, endodermo y ectodermo. Aquí está la línea primitiva, aquí el nódulo primitivo también y la notocorda. Cabe recalcar que el sistema nervioso se origina del ectodermo, como el epidermis de la piel, mediante un proceso denominado neurulación del embrión. Este proceso tiene dos fases. La primera, que una parte del ectodermo queda determinado como tejido neural. Y la otra fase, que son la formación de estructuras que darán paso a la cresta neural y al tubo neural. Como mencioné anteriormente, hay dos fases. Vamos con la primera fase, en la que una parte del ectodermo queda determinada como tejido del que se originará el sistema nervioso, es decir, el neuroectodermo. Este proceso empieza cuando en el mesodermo se forma la notocorda. Recalquemos que la notocorda define el eje céfalo-caudal del embrión. La notocorda entonces tiene una interacción con el ectodermo mediante las señales inductoras. Varios estudios han dicho que estas señales inductoras tienen como inhibidores las proteínas. En este proceso de interacción, el mesodermo promueve la proliferación del nacimiento de células por mitosis sucesivas, en lo cual el neuroectodermo formará una placa neural más gruesa en la superficie dorsal media del disco embrionario. A partir de su formación, aproximadamente en el día 18, la placa neural, como podemos ver aquí, es la precursora del sistema nervioso, en la cual formará neuronas y células gliales. Bueno, vamos al otro paso de la neurulación, que consiste en transformar la placa neural en dos estructuras: el tubo neural y cresta neural.
¿Cómo se da este proceso? Cuando la placa neural se pliega sobre sí misma y aparece en la línea media un surco neural, flanqueado por dos pliegues. Podemos ver aquí cómo estaba formado anteriormente, pero cuando este proceso se da, aparece. Aquí son los pliegues neurales, es de la notocorda, mesodermo, y bueno, aquí vemos, aquí hay el surco. Este surco se va a profundizar medial de la placa y van cerrando el surco formando un tubo neural hueco. Y mientras se va fusionando, los dos pliegues, puede ver aquí, se van acercando, mientras que el surco va bajando. Este proceso, al momento que los pliegues neurales se acercan, una parte de los pliegues neurales no se cierra, por lo tanto forman la cresta neural, que estará ubicada en la parte dorsal. Y también se puede observar que en el mesodermo adyacente están los somitas, estos de aquí, que son unidades repetitivas precursoras de la musculatura axial y esquelética. Después, la cresta neural se parte en dos divisiones simétricas, ubicándose en la parte lateral del tubo neural. Y por último, se puede observar que el tubo neural se ha fusionado, excepto los neuroporo caudal y el neuroporo rostral, que estos se cerrarán completamente al final de la cuarta semana del embrión. Ahora hablaremos más a profundidad sobre el proceso de desarrollo del tubo y de la cresta neural. Para esto, comienza con la dilatación del tubo neural en la región cefálica. Esto se produce al final de la cuarta semana. El tubo neural ha empezado a curvarse por las flexiones mesencefálicas y cervicales, y se aprecian tres vesículas en esta región, que son la primera, prosencéfalo, mesencéfalo y rombencéfalo. Posteriormente, el prosencéfalo se distinguen ya dos abultamientos laterales, que son las vesículas ópticas, quienes originarán la retina y el nervio óptico. Esta se mantendrá unida a la parte neural del ojo con el encéfalo. En el rombencéfalo se extiende la zona caudal del tubo neural, quien es la futura médula espinal. En el prosencéfalo. En la siguiente imagen vamos a ver más detalladamente la división de las vesículas. El prosencéfalo se divide en dos vesículas, que son el telencéfalo y el diencéfalo. Al nivel del telencéfalo, en el telencéfalo se esbozan los hemisferios cerebrales. En el mesencéfalo es aquella vesícula que permanece única, sin ningún cambio. Pero en el romboencéfalo se produce una división que es el istmo. Del romboencéfalo se dividen dos vesículas, el metencéfalo y el mielencéfalo. Ahora vamos a ver las divisiones de las vesículas en esta siguiente imagen. El prosencéfalo se divide a su vez en dos vesículas, que es el telencéfalo y el diencéfalo. El rombencéfalo se va a dividir a su vez en metencéfalo y el mielencéfalo.
del telecéfalo se esbozan los hemisferios cerebrales, quienes permanecen unidas al diencéfalo. Del metencéfalo se va a dividir o se va a formar la flexión pontina, quien quedará plegado con el telencéfalo. Factores que establecen el límite. Las vesículas anteriormente nombradas se dividen en secuencias o segmentos llamados neurómeros, que posteriormente van a desaparecer. Estas vesículas se delimitan en una serie de segmentos abultados denominados rombómeros. Esta segmentación se da en la zona caudal del tubo neural. Algunos de los factores que controlan la delimitación de las divisiones del sistema nervioso central son los genes Hox o genes homeobox. Estos genes ayudan a que las neuronas se diferencien entre sí, entre neuronas reticulares y neuronas sensoriales. Las neuronas reticulares son aquellas motoras y las neuronas sensoriales para el sistema sensitivo. Durante la quinta semana se va a formar las 5 vesículas segmentadas que originarán posteriormente las divisiones y estructuras del sistema nervioso central. Aquí, del telencéfalo, se formarán la corteza cerebral y las estructuras subcorticales. Y en el diencéfalo se formarán los 4 componentes, que son el tálamo, hipotálamo, subtálamo y epitálamo. En el mesencéfalo se formarán los endículos y las estructuras del tegmento. Del metencéfalo se formarán los labios rómbicos. En la zona ventral del metencéfalo se desarrollan las estructuras del puente. Y el mesencéfalo se formará lo que es el bulbo raquídeo. El sistema nervioso periférico se origina de la cresta neural a partir de la 4ª semana, en interacción con el mesodermo segmentado en somitas. Sus células forman los ganglios espinales a lo largo de la región caudal del tubo neural. Posteriormente, estos ganglios periféricos se unen a la médula espinal al formarse las raíces de los nervios espinales. Los ganglios craneales y los del sistema nervioso autónomo siguen procesos similares de formación. Las células de Schwann mielinizan los nervios periféricos gradualmente a partir del 4º mes de vida fetal. Este apunte de la morfogénesis explica que la separación anatómica del sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico no es total y que ambas divisiones mantienen una constante interacción funcional. Centro de control, procesa, envía toda la información. Nuestro sistema neuronal es un gran centro de control. Procesa, envía toda la información. Sistema nervioso central incluye el encéfalo y la médula espinal. Del sistema nervioso periférico están los nervios que van por todo el cuerpo. Las fibras nerviosas llevan la información para que el cuerpo realice cada acción. Nuestro sistema neuronal es un gran centro de control. Procesa y envía toda la información. El sistema neuronal es un gran centro de control. Procesa, envía toda la información. Nuestro sistema neuronal es un gran centro de control. Procesa